Bienvenido. Estás escuchando Relatos Nocturnos. Bienvenidos una vez más a mi canal Nocturnos. Prepárense y pónganse cómodos para escuchar otro relato de miedo real, en el cual la protagonista es Marlene junto con toda su familia. Antes de comenzar les invito a darle me gusta y compartir este video, e igual, no olvidar suscribirse al canal. Gracias por el apoyo. Lo que a continuación les voy a contar sucedió en El Salvador, en una zona rural para ser más específicos. Como ya lo mencionaba, la protagonista es Marlene junto con toda su familia, y esto sucedió en las próximas noches después de que su padre había fallecido. La casa de la familia de Marlene en aquel entonces se encontraba no muy lejos de una quebrada o río, ladera abajo. Cuenta que en aquel entonces toda la familia se encontraba destrozada. Un profundo dolor invadía los corazones de los integrantes de aquella familia. Pero lo raro comenzó a suceder quizás unas 3 o 4 noches después de que su padre había fallecido. Cuenta que en aquel entonces eran más o menos las 10 u 11 p.m. La noche se encontraba bastante tranquila. Afuera solamente se escuchaban los grillos y las aves nocturnas. Pero de pronto, algo extraño se comenzó a escuchar. Cuenta Marlene que todos comenzaron a oír allá afuera cómo se aproximaban unos cascos de caballos. Parecía que un animal relinchaba allá afuera. Y como eran varios los familiares de ella, sus hermanos, se pusieron de acuerdo y salieron al corredor para ver qué era aquel ruido. Y precisamente al salir afuera se llevaron una gran sorpresa. Vieron que allá, en el patio de aquella casa, después de un alambrado de púas, se encontraba parado un caballo negro. Un caballo que relinchaba y relinchaba. Ellos, al verlo, corrieron rápidamente adentro de la casa a decirle a su madre. Le dijeron a ella: mamá, allá está un caballo negro. No sabemos de quién será. Entonces, la mamá de Marlene lo que hizo fue mandarlos a que fueran como a corretearlo, a dejarlo allá por la quebrada, por el río. Debido a que eran varios los hermanos de Marlene, no tenían miedo. Y precisamente eso hicieron. Tomaron consigo unas riendas y unos palos y comenzaron a espantar a aquel animal. Lo extraño comenzó a suceder cuando la siguiente noche nuevamente se volvió a escuchar aquel ruido. Otra vez, los cascos de caballos se aproximaban nuevamente a la casa. Y ahí, una vez más, ellos alertaron a su madre diciéndole: oiga mamá, otra vez ese caballo negro. ¿Y si lo espantamos nuevamente? A lo que la mamá asintió y les dijo que sí. La escena se comenzó a repetir noche tras noche. Siempre aquel caballo, casi a medianoche, que llegaba a aquella casa, se paraba en el patio, detrás de aquel alambrado de púas. Y ellos siempre lo iban a espantar hasta allá abajo, a la quebrada o río. Pero sucedió pues que una noche la historia sería un poco diferente. ¿Por qué? En esta ocasión eran prácticamente las 12, es decir, medianoche, cuando de repente se comenzaron a escuchar aquellos cascos que se acercaban lentamente allá a lo lejos. Ellos le dijeron a su mamá: ahí viene ese caballo de nuevo, ya estamos listos para irlo a espantar. Y precisamente ellos estaban en el corredor de la casa, esperando que aquel caballo apareciera. Pero aquí se llevarían una gran sorpresa, porque de pronto una gran brisa comenzó a soplar.
una brisa que no sabían de dónde venía, ya que todo estaba en calma anteriormente. De pronto, a lo lejos, vieron la sombra que se venía acercando, quizás a unos 50 metros de distancia. Aquella sombra venía lentamente avanzando entre aquel camino desde allá de la quebrada hasta allá, a la casa donde ellos vivían. De pronto, al venir más cerca, todos se percataron de algo que no había ocurrido anteriormente. Cuenta la familia de Marlene y ella misma que aquel caballo negro traía a alguien consigo. Traía un jinete, parecía más un charro. Y les estoy contando esto, nocturnos, porque ha sido el hijo de Marlene que me lo ha contado. Por lo tanto, como lo dije, esto es 100% real. Y aquel caballo con aquel charro negro se acercaba más y más. Era un hombre todo de negro, al cual no se le veía el rostro, pero sí traía un gran sombrero. Y aquel caballo con aquel hombre venían más y más cerca, hasta que por fin se paró nuevamente en el sitio que de costumbre el caballo donde llegaba siempre. Y aquel hombre, de pronto, les habló. Les dijo con una voz bastante gruesa: disculpen, ¿podrían regalarme un vaso con agua? Todos sintieron cómo se les erizó la piel. Sentían su piel erízaco y su sangre fría. Y aquel caballo negro con aquel jinete parados ahí, atrás del alambrado de púas. La mamá de Marlene, con mucho miedo, titubeando, le dijo: con gusto, señor. Mientras tanto, todo el resto de la familia se encontraban parados ahí, prácticamente paralizados del miedo. Ella, con mucho terror, se dirigió a la cocina, tomó un vaso con agua de las tinajas y se lo dio a aquel hombre. Aquel hombre comenzaba a tomar aquel vaso. Y entonces, uno de los hermanos de Marlene tomó valor y le dijo: disculpe, señor, ¿hacia dónde va? ¿O qué anda haciendo? Aquel hombre, que no se le veía el rostro por la oscuridad de la noche, pero sí tenía su mirada fija en el hermano de Marlene, le dijo: yo no voy a ningún lado. De hecho, no tengo a dónde ir. Pero sí, una cosa sí te puedo asegurar: que yo soy el dueño de la noche. Yo soy el señor de la oscuridad y por lo tanto no tengo a dónde ir, porque estoy en mis tierras. Todos, al escuchar esto, se llenaron de un gran terror, de un miedo profundo, y entonces se entraron a la casa. Mientras tanto, aquel hombre siguió subiendo aquellas laderas. Iba a cuesta arriba en aquel caballo. Todos en la casa con un gran terror decían: ¿y eso qué fue? ¿Quién era ese hombre? Todos con mucho miedo no pudieron pegar un solo ojo en esa noche. Mientras tanto, eran la 1, las 2, 3 de la madrugada y aún podían escuchar aquellos cascos de caballo que subían y bajaban por todo aquel cerro, llegaban hasta la quebrada y volvían a subir hasta el alambrado de púas. Fue hasta las 3 de la mañana donde escucharon por última vez a aquel caballo marcharse. A la mañana siguiente, todos con un gran terror, le dijeron a su madre: tenemos que ir a la iglesia. Definitivamente eso no era normal. Cuando fueron donde el sacerdote, este les dio agua bendita y les dijo: tienen que regar el agua bendita en todo el terreno, porque eso que andaba ahí, créanme, no fue nada bueno y les puedo asegurar que va a regresar. Al caer la tarde, casi la noche, regaron agua bendita hasta en el último rincón del terreno. Para sí, eran ya las 9 o 10 de la noche, cuando nuevamente se escuchaban aquellos cascos de caballo acercarse
lentamente y llegó aquel animal hasta aquel alambrado de púas, pero de ahí no pasó. Cuentan que las siguientes veces aquel caballo ya no entraba incluso ni al terreno. A lo mejor se había percatado que habían regado agua bendita y se quedaba en los alrededores. Fue así, conjugando con el paso de los días y las semanas, ya aquel caballo dejó de irlos a visitar y se fue de aquel sitio, aquella región. Ahora la pregunta es, ¿quién sería primeramente aquel caballo que llegaba solo y relinchaba? ¿Y por qué después aquel jinete apareció montado en este? Honestamente, un relato que eriza la piel, porque hasta la fecha no saben quién podría ser aquella persona que se acercaba todas las noches a su casa, e incluso no sabían aquel caballo de quién era o qué era. Tengan cuidado nocturnos ustedes, viven en zonas rurales o incluso en la ciudad, pero aquellas casas se encuentran abandonadas. No vaya a ser que sufran o tengan que vivir una experiencia paranormal como la que vivió Marlene y su familia. Déjenme en los comentarios nocturnos qué piensan de este relato, porque en lo personal a mí sí me desconcierta un poco. Gracias nocturno por escuchar este relato. No olviden darle me gusta y compartir a este video. Hasta la próxima.